Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy terminamos la experiencia de aprendizaje número 7 con la sesión que lleva por título Probabilidad de un evento o suceso. Nuestro propósito. Hoy determinaremos las condiciones y restricciones de una situación aleatoria, analizando la ocurrencia de eventos dependientes o independientes y eventos complementarios. Además, adaptamos y combinamos procedimientos para determinar el valor de su probabilidad. Recordemos que esta experiencia de aprendizaje número 7 nos invita a proponer soluciones innovadoras para prevenir los efectos de las heladas en los cultivos de su familia y de su comunidad. Además, cómo podríamos mejorar los ingresos económicos familiares teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la tecnología. Tengamos en cuenta probabilidad de un evento o suceso. El día de hoy vamos a recordar primero algunas nociones y conceptos previos que estudiamos en una sesión anterior. Pónganse cómodos y recordemos. Tengamos en cuenta. Veamos algunas nociones de probabilidades. Es un experimento aleatorio. Es toda prueba o ensayo cuyo resultado no puede predecirse antes de realizar la prueba. Solo se conocen todos los resultados posibles. Por ejemplo, si tenemos dos bolillas dentro de una caja, una roja y otra blanca, al extraer una de ellas, constituye un experimento aleatorio, ya que no sabemos qué bolilla saldrá. Experimento determinista. Es toda prueba cuyo resultado sí es predecible antes de realizarse. Asimismo, se podrá repetir el experimento varias veces y el resultado será siempre igual. Por ejemplo, si haces hervir un litro de agua y se mide con un termómetro la temperatura a la cual hierve. Obviamente siempre va a salir 100 grados, ¿no? Ese es un experimento determinista. El espacio muestral es el conjunto cuyos elementos son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, mira, ¿cuál será el espacio muestral en el experimento de lanzar un dado? Al arrojar un dado, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el espacio muestral que se representa con la letra omega es el conjunto formado por estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro ejemplo. ¿Cuál será el espacio muestral en el experimento de arrojar una moneda y anotar la figura que sale? La moneda tiene solo cara o sello. Entonces, esos son los resultados posibles y también ese es el espacio muestral, cara y sello. Suceso o evento. Es un hecho que puede ocurrir o no. Se le denota con las letras mayúsculas, ¿no? Puede ser, si A representa un suceso, entonces el conjunto de A está incluido dentro del espacio muestral, dentro de omega. Vamos a ver este cuadro de resumen. Por ejemplo, mira, tenemos el experimento aleatorio de lanzar una moneda y observar qué figura sale. Sabemos que el espacio muestral es cara o sello, son dos resultados. ¿Y cuál es el suceso? Que salga cara o que salga sello, suceso 2. Si yo lanzo un dado, ya sabemos que son 6 posibles resultados en el espacio muestral. Un suceso puede ser que salga un número par. Otro podría ser que salga un número menor que 3. Si fuera una baraja de naipes, tenemos 52 resultados porque son 52 las cartas. Un suceso podría ser que salga un as de espada. Otro suceso podría ser que salga una carta roja. Suceso seguro, suceso imposible y suceso elemental. Suceso seguro, llamado también suceso universal, es el suceso que siempre ocurre. Por ejemplo, si lanzo un dado, siempre va a salir un número menor que 7. Ojo ahí, ¿eh? Suceso seguro es algo que ya se sabe que va a ocurrir. Suceso imposible, llamado también evento vacío, es el suceso que nunca ocurre. Por ejemplo, extraer una bola de una urna que contiene bolas blancas y negras y yo quiero sacar una roja. Es imposible que saque una bola roja porque no existe esa posibilidad. Es como ella que no te ama.
Suceso elemental. Es un conjunto del espacio muestral que tiene un solo elemento. Por ejemplo, extraer una carta de una baraja. Puede salir 10 de trébol, ¿no? En este caso, sí es un suceso elemental que está incluido dentro del espacio muestral porque el 10 de trébol sí está dentro de la baraja. Ahora sí, analicemos la probabilidad de un suceso o evento, también conocida como regla de Laplace, ¿no? Que es este señor. Pierre Laplace, matemático y astrónomo francés, escribió su monumental obra sobre la teoría de la probabilidad en 1812. ¿No? Y es universal porque hasta ahora la estudiamos. Veamos, todo suceso está asociado a un número racional que va de 0 a 1, al cual se le llama probabilidad. Si todos los sucesos elementales del espacio muestral, omega, son igualmente probables, la probabilidad de que ocurra un suceso A se calcula así. Probabilidad del suceso A es número de elementos del suceso A, número de elementos del espacio muestral. Veamos. Por ejemplo, mira, si yo quiero calcular la probabilidad de que salga sello al lanzar una moneda, el espacio muestral es cara o sello. O sea, tengo dos elementos en el espacio muestral. El suceso A, que salga sello, pues solamente es una opción. La probabilidad estará dada por un medio. Ejemplo 2. Si lanzamos un dado, ¿cuál será la probabilidad de obtener un número mayor que 4? A ver, en este caso el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el ordinal sería 6, ¿no? Recuerda que este n significa ordinal. Ordinal de omega, que es ordinal del espacio muestral, es 6. El suceso. Me piden que salga un número mayor que 4. ¿Cuáles son los únicos números mayores que 4 en el dado? Solo 5 y 6. Quiere decir que el ordinal vale 2. Por lo tanto, la probabilidad sería 2 de 6, simplificada un tercio. Tercer ejemplo. En una urna hay 3 bolas rojas y 4 bolas blancas. Se extrae una bola aleatoriamente, al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? A ver, el espacio muestral son todas las bolas, ¿no es cierto? Las 3 rojas y las 4 blancas, o sea, 7 elementos. El suceso A es que salga la bola roja. Tenemos solo 3 casos. Por lo tanto, la probabilidad sería 3 séptimos. Luego de recordar, es momento de profundizar el tema. Propiedades de la probabilidad. Propiedad 1. Si A es un evento definido en omega, entonces la probabilidad de que el evento A ocurra estará comprendido entre 0 y 1. Si la probabilidad del suceso A es igual a 0, entonces significa de que A no tiene elementos, no hay casos favorables, es vacío. En este caso se dice de que A es un suceso imposible. Ahora, si la probabilidad de A es igual a 1, entonces los elementos de A son iguales al espacio muestral. En este caso se dice de que A es un suceso seguro. Propiedad 2. Probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes. Si dos sucesos A y B no tienen elementos comunes, se dice que son mutuamente excluyentes. Para dos sucesos A y B de un cierto espacio muestral, se cumple de que la probabilidad de A unido con B es igual a la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Veamos un ejemplo para comprender esta propiedad. Si se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar o un número par menor o igual que 2? Analicemos el espacio muestral. Ya sabemos que en el dado tenemos 6 posibilidades, que es el espacio muestral. Ahora, el suceso A nos dice, sale un número impar. En este caso, ¿qué elementos tiene A? Solamente 1, 3 y 5. Por lo tanto, son 3 posibilidades. Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso A, o sea, de que salga un número impar, es 3 sextos. Simplificado, me queda un medio. Recuerda que la probabilidad es el cociente entre los casos favorables y el total de casos. ¿Ya? Ahora, para el suceso B, sale un número par menor o igual que 2. Solo existe una posibilidad, que es el número 2. ¿Ya? Por lo tanto, es 1 este suceso, ¿no? Su valor va a ser 1, una sola posibilidad. Entonces, su probabilidad será un sexto. Ahora, observamos que
tanto el suceso A como el suceso B no tienen elementos comunes. Acá es 1, 3, 5 y aquí es 2. Por lo tanto, la probabilidad de A unido con B sería simplemente la suma, ¿no? Porque son sucesos mutuamente excluyentes. Un medio, que es la probabilidad de A, más un sexto, que es la probabilidad de B. Aquí simplemente aplicamos adición de fracciones heterogéneas. 6 por 1 es 6, 2 por 1 es 2, 2 por 6, 2. Regla de la carita feliz. 6 más 2, 8. 8 doceavos, que simplificado, pues te va a quedar 2 tercios, ¿no? Sacando cuarta 8 y cuarta de 12. Propiedad 3. Probabilidad de sucesos que no son mutuamente excluyentes. Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral y no son mutuamente excluyentes, entonces se cumple que la probabilidad de que A unido con B va a ser igual a la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de ambas probabilidades, o sea, de que ambos sucesos ocurran en simultáneo. Por ejemplo, si se lanza un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo o un número impar menor que 5? Ya sabemos que el espacio muestral al lanzar un dado son 6 elementos. El suceso A, que sale un número primo, tenemos el 2, el 3 y el 5, es decir, 3 casos. Por lo tanto, su probabilidad es 3 sextos o un medio simplificado, ¿no? Suceso B, sale un número impar menor que 5. En este caso tenemos el 1 y tenemos el 3, o sea, 2 elementos. Entonces su probabilidad va a ser 2 sextos o un tercio simplificando, ¿no? Sacándole mitad y mitad. Además tenemos de que la intersección de estos sucesos es 1. ¿Por qué es 1? Porque observa que se está repitiendo el valor 3. 3 es un número primo, pero 3 también es un número impar menor que 5, ¿no? Es un caso repetido. Por lo tanto, la probabilidad de que ambos sucesos se crucen o se intersecten, ¿no? Es un sexto. Por lo tanto, ya descubrimos que son eventos o son sucesos que no son mutuamente excluyentes. Y aplicaremos la fórmula de la propiedad 3, que nos dice que sumemos la probabilidad de A, que es un medio, más un tercio, menos la intersección que me salió un sexto. Como esta es adición y sustracción de fracciones heterogéneas, y son 3, sacamos mínimo común múltiplo, que es sencillo porque son números bajos, ¿no? Es 6. 6 entre 2 es 3, por una 3, 6 entre 3 es 2, por una 2 y 6 entre 6 es 1, por una 1. ¿No es cierto? Tenemos más, menos respectivamente. Por lo tanto, me queda 3 más 2, 5, menos 1, 4, 4 sextos, simplificado, 2 tercios. Y ya tengo la probabilidad de obtener número primo o un número impar menor que 5 al lanzar un dado. Propiedad 4. Probabilidad del complemento de un suceso. Si A es un evento definido en el espacio muestral omega, la probabilidad de que no ocurra A se denota por probabilidad de A y una comilla, ¿no? Esta comilla me indica complemento, es similar a la teoría de conjuntos. Y se cumple de que la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. ¿Por qué es 1? Porque recuerda que 1 es el valor máximo y es el suceso seguro. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana llueva es 0,15. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Sencillo, pues no, si la probabilidad de A es 0,15, entonces el complemento de A, su probabilidad sería 1 menos 0,15, o sea, 0,85. ¿No? Si lo quieres en porcentaje, puedo decir de que hay un 15% de probabilidad de que mañana llueva. Y de que no llueva es un 85%. Ahora veamos probabilidad condicional. Sucesos independientes. Nos dice que dos sucesos son independientes cuando el resultado del primero no influye en la probabilidad del segundo. La probabilidad de un suceso ligado a dos sucesos independientes se calcula multiplicando la probabilidad de cada suceso. Por ejemplo, si se lanza una moneda y un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello en la moneda y el número 5 en el dado? No tiene nada que ver, ¿no? Porque son objetos distintos. Yo los tiro, el dado tendrá su camino, la moneda también. Suceso A, sale sello. Es un solo caso, una sola posibilidad de dos. Probabilidad un medio.
Suceso B, sale número 5, también es un solo caso. 1 de 6, ¿no? Probabilidad de B es un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurran ambos eventos en simultáneo, ¿no? Es 1/2 por un sexto. Lo que quiere decir, como esto es multiplicación, 1 por 1 es 1, 2 por 6 es 12, ¿no? Tenemos un doceavo, ¿ya? Esta es una probabilidad de sucesos independientes, por eso que es intersección. Continuemos. Sucesos dependientes. Dos sucesos son dependientes cuando el resultado del primero influye en la probabilidad del segundo. La probabilidad de un suceso ligado a dos sucesos dependientes se calcula multiplicando la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo suceso habiendo ocurrido el primero. A ver, esta sería su fórmula. Probabilidad de un suceso ligado a dos sucesos independientes o la intersección es el producto de que ocurre el suceso multiplicado por el suceso B sabiendo que ocurrió el suceso A. Esto no es cociente, ¿ya? Esto significa probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió A. O si nosotros lo despejamos, decimos probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ocurrió el suceso A es el cociente de la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso A. En el desarrollo se aplica exactamente la definición de la probabilidad o la regla de Laplace, donde el espacio muestral es uno de los sucesos, en este caso A. Entonces la probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que ya ocurrió el suceso A, es el cociente entre la intersección de ambos sucesos, ya que es parte del nuevo espacio muestral sobre la probabilidad de A. Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo. A ver, tenemos, en una institución educativa se realizó una encuesta sobre hábitos de lectura a todos los estudiantes. La información se muestra en la siguiente tabla, ¿no? Estas tablas son bien prácticas, recuerda que lo vimos en la sesión de probabilidad, ¿no? Donde trabajábamos el tema de la mosca y de la fruta, ¿no es cierto? Observa aquí, mira, tenemos los datos. Tenemos varones, tenemos mujeres. Tenemos les gusta leer y no les gusta leer. No podemos decir 20 varones les gusta leer. 180 mujeres les gusta leer. ¿Cuántos varones hay en total? Sumamos 20 más 40, 60. Los que les gusta y no les gusta leer. No, lo mismo pasa con las mujeres. Podemos sumar en horizontal para saber cuántas mujeres y cuántos varones. Podemos sumar en vertical para saber a cuántos les gusta leer sin importar el sexo y a cuántos no les gusta leer. Pero la suma de ambos, sea vertical o horizontal, me da el total de personas que son 300. Ahora, al elegir a uno de los estudiantes, calcula lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que salga mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer y sea mujer? ¿Y cuál es la probabilidad de que le guste leer sabiendo que es mujer? Solución. Veamos el primer caso. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Y mira, acá te lo resalto. ¿Cuántas mujeres tenemos en total? 240. ¿Y cuántas personas había en el grupo? 300. Entonces la probabilidad de que sea mujer son 240 mujeres de 300 personas. Ahora, este cociente es 0,80 o 0,8. Como yo lo quiero en porcentaje, recuerda que también lo habíamos visto antes, lo multiplico por 100% y me da 80%. ¿No? Quiere decir que existe un 80% de probabilidad de que si yo selecciono, sea mujer. Caso B. ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer y sea mujer? A ver, buscamos ahora. Le gusta leer y es mujer, es 180. Pero ¿cuántas personas hay en total? 300. No, por eso que el cociente es 180 sobre 300 que me da 0,60 o 0,6. Lo quieres en porcentaje, lo multiplicas por 100% y me da 60%. Por último, ¿cuál es la probabilidad de que le guste leer sabiendo que es mujer? ¿No? O sea, probabilidad de L sabiendo que ya ocurrió A. ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer y sea mujer? Es 0,60. Me quedo con el decimal, ya no trabajo con el porcentaje, me quedo con el decimal. También lo puedo hacer con la fracción,
Pero en este caso me conviene el decimal. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Sabiendo que ya ocurrió el suceso de que sea mujer, que es 0,80, que ya lo habíamos hallado primero. Entonces esto es un cociente, ¿no? Que me da 0,75. Lo quiero en porcentaje, lo multiplico por 100 y me da 75%, ¿no? Entonces, en este último caso estoy aplicando la probabilidad condicional para sucesos dependientes, ¿no? De que le guste leer sabiendo que es mujer, ¿ya? Claro que esto también lo pudiste haber hecho de otra forma, ¿no? Si no quieres aplicar la regla de probabilidad condicional de sucesos dependientes, pues dices de frente, ¿no? Si es que tienes la tabla, claro. Es por eso que esta tabla te ayuda bastante, ¿no? ¿Qué dices de frente? ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer sabiendo que es mujer? Es 180, ¿no? O sea, solamente quiero mujeres. 180 sobre 240. Y eso me va a dar exactamente lo mismo, 75%. Ahora resuelve. La probabilidad de que un día cualquiera amanezca nublado es 0,35. ¿Cuál es la probabilidad de que no amanezca nublado? Número 2. En una tómbola que contiene 15 bolas rojas, 30 bolas blancas, 20 bolas azules y 7 bolas negras, si se saca una de las bolas al azar, calcula las probabilidades de que sea bola roja, que sea bola blanca, que sea bola negra y que no sea ni blanca ni negra. ¿Ya? Estas son probabilidades simples, simple, simple. En este caso es probabilidad de eventos o la unión de dos sucesos. Analiza las propiedades. Y acá pues también es una propiedad, ¿no? Complemento de la probabilidad. ¿Ya? Con eso te estoy ayudando. Finalmente te dejo un reto. En una clase hay 5 alumnas que aprobaron matemática, 10 que aprobaron comunicación, 7 alumnos aprobaron matemática y 8 aprobaron comunicación. Esto ya te lo he organizado yo en esta tabla, ya para que te ayude. Entonces, para las Olimpiadas Académicas se desea escoger un estudiante. Encuentra la probabilidad de que sea varón, que esté aprobado en matemática y sea varón, y la probabilidad de que esté aprobado en matemática sabiendo que es varón. Recuerda utilizar la probabilidad condicional de sucesos dependientes. Finalmente, no te olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los criterios y a los logros obtenidos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.